Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Este es el día que tenemos dispuesto en nuestro corazón para honrar, darle gloria, alabanza, para reconocer a nuestro Señor en la intimidad de nuestros hogares, públicamente, en toda forma de expresión. Reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Sabemos que Él es el Hijo de Dios que vino a la tierra, que murió por nuestros pecados y que resucitó de entre los muertos para ser el Señor de señores y el Rey de los reyes, para ser nuestro sumo sacerdote, para ser el buen pastor que tiene cuidado de nuestras ovejas y que hoy Él expresa en todo el mundo su presencia, su palabra, a través de estos medios para que el pueblo de Dios, cada uno de nosotros, seamos edificados, fortalecidos, establecidos en Él. Hoy queremos compartir que nuestro Señor, que es el buen pastor, también es el soberano de todos los reyes de la tierra. Jesús es la suprema autoridad en el universo. Él dijo que toda potestad le había sido entregada a Él, y el apóstol Pablo dice que Él heredó un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Queremos expresarles nuestro sincero deseo porque el Señor bendiga sus vidas, les guarde de todo mal, de toda plaga, de todo peligro, y les establezca. Afirme sus corazones con fe, con mucho valor, con el poder de su Espíritu Santo, mientras salimos adelante de esta situación que ha afectado a todo el mundo. Quisiera empezar recordando algunos principios que podemos ver en la palabra de Dios. Para iniciar hoy, queremos empezar recordando que a través de las Escrituras, Dios hace una revelación de sí mismo. En ninguna parte la Biblia nos obliga a creer lo que ella dice. La palabra de Dios no nos obliga, nos señala un camino, especialmente nos da testimonio del amor de Dios y de su buena voluntad para cada uno de nosotros. Nos enseña que nos ha llamado para ser sus hijos, para ser amados de Él y pasar la eternidad con Él. Hoy recordamos que Él se ha mostrado como el Creador, se ha revelado como aquel que sustenta, que mantiene el universo así como nosotros lo conocemos. Él es el que sustenta con el poder de su palabra el hecho de que nosotros vivamos este día. No solamente lo sustenta, se ha presentado, se ha revelado como el Redentor, el Salvador de nuestras vidas. El Creador, el Dueño, el Señor de señores, la suprema autoridad. Por eso nosotros decimos que Él es el soberano. Y es lo que en el Apocalipsis el apóstol Juan recibió como una revelación, que nuestro buen pastor también es el soberano de todos los reyes de la tierra. ¿Y qué significa esto? Vamos a partir de este momento para preguntarnos qué significa que Dios sea soberano. Bueno, en principio esto quiere decir que nuestro Dios tiene toda la capacidad, todo el poder, toda la autoridad y toda la fuerza para ejercer su voluntad y su gobierno. ¿En dónde? ¿En los hombres? ¿En el cielo? ¿En la tierra? ¿Debajo de la tierra? No hay una autoridad mayor que la de nuestro Dios en todo el universo. Y toda esa autoridad le fue delegada a nuestro Señor Jesucristo. Él dijo:
Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y Pablo devela ese panorama que no sabíamos, pero que cuando Jesús se presentó delante del Padre resucitado, fue coronado con un nombre que es sobre todo nombre. Jesús el Señor. Quiere decir el Señor de señores, el Rey de reyes, la suprema autoridad en todo el universo. Por eso delante de Él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Vamos a leer una escritura en el libro del Apocalipsis que nos afirma esta verdad, que el Señor es soberano. Por favor, vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, del versículo 4 al 6, poniendo nuestra atención especialmente en el versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia a vosotros y paz, de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Esta parte queremos repetirla nuevamente y hacer énfasis. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos, y todos debemos decir amén. Así es, esto es verdad, esto alimenta nuestro corazón, esta es la verdad que creemos y que declaramos. Y hoy nuevamente afirmamos lo que dice la Escritura, lo que dice su palabra. Nuestro Señor es el soberano de los reyes de la tierra. Debemos ver a Jesús coronado de honra y de gloria. Debemos verlo a Él como esa autoridad sentado a la diestra del Padre, esperando el momento para venir por su iglesia. Hay un salmo también, es el Salmo 145, que dice de esta manera: tu reino es reino por todos los siglos. Es algo que debemos guardar en nuestro corazón y debemos afirmar frente a toda adversidad y frente a toda situación en que nosotros encontremos problemas, dificultades. Debemos reconocer: todo lo que se mueve en este universo obedece al designio, al consejo y al propósito de Dios. Aún las intenciones del diablo, aún los problemas, aún todo lo que el enemigo trame, prepare en contra de sus hijos. José es un buen ejemplo de eso. Todo lo que se planeó para mal, Dios lo usó para bien. Romanos 8:28 nos recuerda que nosotros estamos del lado de Dios, donde todo opera para nuestro bien. Y sigue diciendo el Salmo: y tu dominio permanece por todas las generaciones. Su reino es reino por todos los siglos, y su dominio permanece por todas las generaciones. Y una persona en la historia que aprendió, quizá no de la mejor manera, pero aprendió. Dios lo llevó al punto de reconocer que no hay otro soberano. Ese hombre les debe ser muy familiar a ustedes, se llamaba Nabucodonosor. Fue el hombre más importante del mayor imperio en aquella época. Y dice en el libro de Daniel, capítulo 4, donde él hace un reconocimiento de cómo Dios trató con su vida, cómo fue llevado a una situación tan difícil, perder la razón, vivir en el campo como un animal, 7 años de tormento en su vida, hasta que, ¿cuándo terminó esa etapa en su vida? Dice en Daniel 4, versículo 25,
hasta que reconozcas, le dice el profeta Daniel, todo esto vendrá sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien Él le place. ¿Qué lección? ¿Qué lección tuvo que aprender aquel hombre que era el mayor gobernante en el mundo? Con todo su poder no podía enfrentarse a Dios. Con toda su fuerza no tenía la capacidad de cambiar el designio divino. Su corazón se llenó de orgullo, de soberbia. Él pensó que todo se lo debía a él mismo, a su capacidad, a su ingenio, a toda la fuerza con que él había gobernado y que todo el honor le pertenecía a él, hasta que cayó en una etapa de locura. Y le dice el profeta Daniel, hasta que reconozcas, hasta que te puedas dar cuenta y puedas reconocer que el que gobierna en el reino de los hombres es el Señor, que Él tiene dominio en tu vida y en tu reino y Él puede hacer lo que guste. El siguiente versículo, el 26, sigue hablando el profeta y le dice, tu reino te será afirmado después que reconozcas que es el cielo el que gobierna. ¡Qué lección! ¡Qué cosa tan tremenda en la boca del profeta Daniel para decirle a este hombre, tú eres un rey, pero tú no gobiernas! Hay uno más alto que tú. Hay uno que gobierna en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y Nabucodonosor, con mucho dolor, sufrimiento, aprendió esta lección. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido esta lección? Quizás lo sabemos, quizás conocemos la historia de Nabucodonosor y decimos, wow, ¿cómo tuvo este hombre con tanto orgullo que ser abatido por Dios? Pero ¿qué tal nuestro corazón? ¿Cómo necesitamos nosotros también reconocer que en el reino de los hombres Dios sigue gobernando y que Él puede inclinarlos a su voluntad como Él gusta y como Él desea y como nosotros como iglesia se lo pidamos al Señor? Hay otro versículo para mencionar que es el verso 32, siempre del capítulo 4, donde dice, serás echado de entre los hombres, tu morada estará con las bestias del campo, te darán hierba para comer como al ganado y 7 tiempos pasarán sobre ti, nuevamente estas palabras, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Dios puede hacer lo que gusta en el reino y en el corazón de todos los hombres, porque Él es el único soberano. Nosotros podríamos pensar que nosotros somos soberanos. Los gobiernos hablan de soberanía. La república, los estados consideran que es básico, fundamental para una nación ser autónomos, ser independientes y ser soberanos de su destino, de sus recursos. Pero eso es porque Dios les ha permitido a los hombres los gobiernos. Él es la mayor autoridad y le ha delegado a hombres, mujeres que gobiernen en la tierra, en los pueblos y en las naciones. Ahora quiero señalar 4 ejemplos de la soberanía de Dios. 4 ejemplos que nos pueden ayudar a nosotros a entender. Hay mucho más en las Escrituras. En realidad la Biblia está llena de ejemplos donde se puede ver que la mano de Dios gobierna en los hombres. Pero especialmente Dios es soberano porque Él es el creador de todas las cosas. Voy a señalarlo ahorita y luego lo vamos a desglosar. El número 1 es que Dios es soberano en la creación. Número 2, que Él es soberano en la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Número 3, Él es soberano en nuestra propia vida. Y número 4, vamos a ver un ejemplo en la vida del apóstol Pedro. Así que vamos a pasar al punto número 1. Hablemos de la creación. ¿Cómo empieza la Biblia? La mayoría de las personas, aunque no haya leído la Biblia, sabe cómo empieza el primer versículo porque dice, en el principio.
En el inicio de todas las cosas, Dios creó los cielos y la tierra. El Señor pudo dar a este mundo la realidad, lo que Él había diseñado. La gente se pregunta cómo fue posible eso. Surgen muchas teorías. Muchas personas no quieren aceptar la Biblia y están dispuestos a creer cualquier cosa que le digan de cómo comenzó. El hecho es, la Biblia no te quiere convencer, la Biblia solamente te quiere dar la declaración de lo que pasó. Que en el principio el Dios Altísimo, el Todopoderoso, creó los cielos y la tierra. Y a través de la Biblia nos va a decir que con su palabra Él creó todas las cosas. Hubo otra persona que aprendió también, no de la mejor manera, que el dueño de todas las cosas es el Señor. Y este ejemplo lo vamos a encontrar en el libro del Éxodo, capítulo 9, versículo 29. Cuando Moisés va a hablar con el faraón y él ruega que quite la plaga del granizo. Y veamos lo que dice el verso 29. Dice de la siguiente manera: y Moisés le dijo al faraón: tan pronto como yo salga de la ciudad, extenderé mis manos al Señor. Los truenos cesarán y no habrá más granizo. Faraón, con todo su poder, no podía detener las plagas. Con toda la fuerza y con todo el poderío de sus brujos, consejeros, adivinos, magos y todas las personas que él tenía a su alrededor, se dieron cuenta que no podían contra la obra de Dios, contra el poder de Dios, contra el gobierno de Dios. Pero el final de este versículo es el que nos debe llamar la atención y creo que son de las cosas que nosotros debemos señalar en nuestra Biblia. Moisés le dice al faraón: y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es del Señor. Otra tremenda lección que tenía que aprender el faraón, puesto que él se consideraba el dueño y el señor de todo Egipto, el dueño y señor de todas las personas que vivían en su territorio. Pero Moisés viene para recordarle y darle una palabra del Señor: voy a quitar esta plaga para que entiendas que la tierra le pertenece al Señor. A través de las Escrituras vamos a ver un testimonio de la creación de Dios. En el Deuteronomio, capítulo 10 y verso 14, encontramos: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Hay un recordatorio para el pueblo de Dios que el Señor es el dueño de todas las cosas que ven nuestros ojos y aún de aquellas que no alcanzamos a ver. David hizo esta oración que está registrada en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29 y versículo 11. David dijo estas palabras: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Hay un reconocimiento en el corazón de David que lo publica y lo celebra y lo canta a través de los salmos. El Señor es el Rey, Él es la autoridad, Él es el que gobierna a su pueblo, Él es la suprema autoridad del universo y gobierna en Israel porque Él así lo ha decretado, lo ha querido y lo ha hecho. Otra vez en los Salmos encontramos una expresión que dice, Salmo 89, versículo 11, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Todo es del Señor. La plenitud de todas las cosas le pertenece a Él y Él nos las da para que nosotros las podamos disfrutar. Lamentablemente el hombre vive de una manera en que ha menospreciado a Dios y ha menospreciado la riqueza del planeta. Hemos vivido en los últimos años como con un afán por destruir la tierra que el Señor nos ha dado. Una cita más para afirmar esto la encontramos en Job 41:11.
Esta no es la declaración de ningún hombre, no es la declaración de Job, es la expresión del Señor que le dice a Job: todo lo que hay debajo del cielo es mío. Todo le pertenece a Él. En realidad, nada es nuestro. Y la muerte tiene que ser ese recordatorio terrible para demostrarnos que no somos dueños de nada y que al final no nos llevaremos nada de esta tierra. El siguiente punto es cómo la soberanía de Dios gobernó en la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vemos en este punto es que cada aspecto de la vida de nuestro Señor fue anunciado a través de todas las Escrituras. Su lugar de nacimiento, nacer de una virgen, el oficio, la enseñanza, el ministerio, las sanidades, abrir los ojos a los ciegos, la operación de milagros a favor de enfermos y necesitados, todo eso estaba anunciado por los profetas en las Sagradas Escrituras. Su ministerio como profeta, su ministerio como maestro, su ministerio como pastor, cada cosa que hizo el Señor en realidad es un reflejo y un cumplimiento exacto de lo que Dios había anunciado por medio de los profetas. Por eso encontramos repetidas veces en el Nuevo Testamento, cuando ocurre algo, dice, para que se cumplieran las Escrituras. Y hablando de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, eso ocurrió como estaba citado en el Salmo 2 y en el libro de los Hechos. Los apóstoles reconocen que las autoridades se habían unido en contra del Señor y que dice en la oración que ellos hicieron: verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Por fin coincidían en algo: acabar con aquel que les causaba tremendo problema, nuestro Señor, con su mensaje, con la palabra de arrepentimiento, con el llamado que Él hacía y que nadie toleraba. Decidieron darle muerte, pero los apóstoles reconocen en la oración y dicen: ellos se unieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esto está en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 27 al 28. Aún la muerte de nuestro Señor Jesucristo estaba bajo el designio y el consejo divino trazado en la eternidad. El apóstol Pablo y todos ellos anunciaron que aquello que estaba ocurriendo obedecía al propósito de Dios. La adversidad que sufrió Pablo, él lo consideraba como el cumplimiento de los propósitos de Dios en su vida y en la iglesia. Y el apóstol Pedro hace una declaración acerca de esto, hablando de nuestra redención en el capítulo 1, de los versículos 18 al 20, donde el apóstol dice que no fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir con cosas corruptibles como el oro, la plata, algún tesoro terrenal. Fuimos redimidos y rescatados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice él, como de un cordero que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Jesús vino y murió, Él estaba cumpliendo un designio divino, no trazado en el momento de su muerte, sino desde la eternidad, desde antes que todas las cosas vinieran a ser como nosotros las conocemos. El siguiente punto, y quizás muchas personas no están de acuerdo con esto y gastan muchos años de su vida resistiendo al Señor, porque también Él es soberano en nuestra vida. Nosotros pensamos que nosotros somos soberanos, que nosotros somos capaces de dirigir nuestra vida conforme a nuestro propósito y voluntad. Luchamos desde pequeñitos. Un niño rechaza la mano de su padre porque quiere caminar
a su manera, a su gusto y por donde Él quiere. Dios ha hecho algunas cosas en nuestra vida que nos hacen ver con toda claridad que Él es soberano, que Él nos creó y que Él determinó aspectos de nuestra vida que nosotros no podemos cambiar. Por ejemplo, Él determinó la fecha exacta de tu nacimiento. Nadie se programó para esto. En la antigüedad, los niños nacían en los tiempos que nacían. Hoy es posible que algunos hijos nazcan porque fueron programados a través de un proceso quirúrgico, a través de un arreglo, un acuerdo con el médico y se establece una fecha, a veces por razones de salud, etc. Pero esa fecha exacta, Dios la tenía preparada para ti. La Biblia afirma que el Señor nos formó en el vientre de nuestra madre, que Él nos creó y que Él puso espíritu en nosotros. Y otra cosa más que hoy está de una manera alarmante, de una manera que no es posible concebir, hablar acerca de la sexualidad. Cuando Dios creó a cada ser humano, le dio una capacidad, una forma de ser que está escrita en cada una de nuestras células, en el ADN. Dios determinó el sexo de las personas. El hombre es hombre porque Dios lo determinó. Y la mujer es mujer porque Dios lo determinó. Hoy vivimos en un mundo donde las personas, por rebelión contra Dios, resisten esta declaración divina. Rechazan el que Dios los haya hecho como son. Y a través de argumentos, razonamientos y fortalezas luchan y resisten la voluntad de Dios. Quiero recordar que Dios fue el que diseñó nuestra vida, el que determinó nuestro sexo. También Dios ha determinado en esa soberana voluntad, en ese designio eterno, en ese conocimiento que nosotros no alcanzamos a entender, también determinó los días que nosotros vamos a vivir. Dios nos ha puesto límites y nosotros no los podemos quebrantar, no los podemos violar, no los podemos trascender. Algo más que es real, más en este tiempo, en este momento, también Dios ha determinado el día de nuestra muerte. Dios ha establecido un día en que los hombres morirán y se presentarán delante de Él. Así que son aspectos de nuestra vida que nosotros no podemos alterar. Las personas que tienen mucho dinero piensan que pueden congelar sus cuerpos y que de alguna manera, en algún momento, en alguna etapa de desarrollo y de mayor conocimiento de la vida, se les pueda volver a dar vida, pero eso solamente es una ilusión, es el intento humano por salirse del propósito de Dios, salir fuera, quebrantar su palabra y ser más listos que Dios, cosa que es imposible. Podemos vivir inconformes con estas declaraciones, pero son reales. Una persona pudiera operarse para cambiar su sexo, pero cada una de sus células, a la hora de un trasplante de órgano, a la hora de una operación, se le va a reconocer como lo que es en realidad. Por eso, alegar que hay una percepción que nos distingue de una manera contraria a lo que la biología dice, es una ilusión y es una fortaleza de las tinieblas y de la oscuridad. Quiero enfocar un poquito nuestra atención en la vida del apóstol el apóstol Pedro, porque él vivió un momento en su vida en que vio significativamente la mano de Dios para salvarle. Hay una historia que nos dice el libro de los Hechos en el capítulo 12, donde podemos ver cómo Dios permite, de maneras que nosotros no entendemos, cómo el mal puede hacerle daño a sus hijos, cómo el mal puede aparentemente tener una ventaja y causar daño a Cristo, a su iglesia, a ese cuerpo de hermanos que nosotros amamos y que deseamos tener cerca de nosotros. Las Escrituras nos dicen que Herodes
con su poder como gobernante en aquella época, mandó y buscó la forma de hacerle daño a la iglesia y lo hizo encerrando a algunos hermanos para maltratarles. Cuando él se dio cuenta que lo que había hecho había agradado a los judíos, decidió dar un paso más de maldad y causó la muerte de Jacobo, uno de los apóstoles, uno de aquellos que había caminado con Jesús. Jacobo era el hermano de Juan. Fue traspasado a espada. Una muerte que es reprochable en Israel, pero que algunas personas religiosas y algunas personas con un mal corazón les causó mucha alegría y lo celebraron. Herodes pensó que podía hacer más cosas para agradar a este pueblo y tenerlo contento. Así que ideó la forma de capturar a Pedro y encerrarlo en una cárcel. Dice la Biblia que lo sujetó con una guardia de 16 hombres. Lo entregó a 4 grupos de 4. Eran 16 personas las que estaban vigilando a Pedro para que no se escapara, para que al final pudiera ser muerto por Herodes, quizás igual que Jacobo. Pero hay algo que nosotros debemos entender en esta parte. Dios ha establecido autoridades. La autoridad está abusando, la autoridad se ha levantado contra la iglesia, ya ha maltratado a algunos hermanos, ya ha causado la muerte de uno de sus líderes principales y ahora ha dado un paso más, quiere dañar la vida del apóstol Pedro. ¿Qué hizo la iglesia en aquel momento? ¿Y qué pudiéramos hacer nosotros en este momento si tuviéramos una situación semejante? Lo que dice la Escritura en el versículo 5 es que la iglesia recurrió a su fortaleza y a aquel que tiene el control de todas las cosas. Pedro fue encerrado en la cárcel, pero la Escritura dice que la iglesia hacía oración a Dios sin cesar por el apóstol Pedro. Hay ocasiones en que seremos llevados, como fue el caso de la iglesia, a orar intensamente para pedir una manifestación poderosa del Señor y para hacer lo que parecía imposible. Deberíamos meditar mucho en este pasaje, imaginar que el apóstol Pedro no está en una cárcel donde cualquiera se puede escapar. Está dentro del castillo que había establecido este hombre para protegerse de cualquier rebelión del pueblo de Israel. Él sabía que debería estar muy protegido porque no eran aprobados su gobierno, la maldad de sus obras, todo lo que él hacía estaba en peligro. Así que ellos habían construido un castillo, una especie de castillo dentro de la ciudad, y ahí estaba protegido él y ahí tenía encerrado al apóstol Pedro. Pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios. Aquí es donde nosotros vemos los recursos que Dios pone a nuestra disposición. Quizás alguien menosprecie la oración. Quizás las personas dicen, eso no es suficiente. No todo se arregla con oración. Hay que hacer algunas cosas. Hay que tomar en nuestras manos las armas. Hay que hacer cosas para llevar adelante la obra de Dios. Bueno, en este caso pudiéramos decir, si Herodes ya ha encerrado a los hermanos, si Herodes ha matado a Jacobo y si Herodes ya tiene prisionero a Pedro, pues lo único que le espera al apóstol Pedro es la muerte. Sin embargo, la iglesia hacía oración sin cesar. Y nosotros sabemos qué pasó. Cuando leemos esta escritura que nos anima mucho en este tiempo, que Dios me ha hablado en estos días para ver cómo cuando todo está perdido nosotros debemos seguir haciendo oración como aquella iglesia. Oración a Dios sin cesar. Yo veo en esta situación que todas las posibilidades estaban perdidas, que todas las oportunidades de salvar a Pedro ya no había nada que hacer por él. No había forma de buscar a alguien influyente que fuera y le rogara por Pedro. No había una oportunidad de ir a sobornar a este hombre y decir, te vamos a dar una cantidad y perdónale la vida a Pedro. Herodes estaba en un designio diabólico para destruir a Pedro, pero la iglesia hacía oración.
Hoy tenemos muerte por todos lados, pero la iglesia debe seguir haciendo oración por él. ¿Y sabes cómo respondió Dios? De una manera maravillosa, sorprendente, mandó un ángel. El ángel despertó a Pedro. Esto me llama mucho la atención. Pedro lo van a matar y sin embargo está durmiendo tranquilo. Yo pienso que está confiado del Señor. Si es el momento que ha de morir, él sabe que va a morir. Y si Dios lo va a salvar, Dios lo va a salvar. Él está entregado a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios. El que tiene la última palabra ni siquiera es Herodes, es Jesucristo. Y Jesucristo mandó su ángel, le despertó. Se cayeron las cadenas, se abrieron las puertas. Pedro atravesó por aquel castillo, salió a la puerta de fuera a la ciudad y se encontró que aquello no era una visión, no era un sueño. Él no sabía qué estaba pasando, pero la manifestación poderosa y gloriosa de Dios le trajo salvación, liberación, libertad, porque la iglesia estuvo orando sin cesar. Yo te quiero animar que cuando nosotros vemos circunstancias tan difíciles, contrarias, donde no tenemos posibilidades, donde no tenemos una oportunidad por pequeña que sea, la mano de Dios puede cambiar todas las cosas para bendición, para salvación, para liberación. ¿Qué ocurrió más adelante? Pedro estaba libre. Dios había respondido a las oraciones de su iglesia. Dios se agrada de la oración y va a mover cielo y tierra y va a hacer cosas asombrosas, maravillosas para responder a una iglesia que le cree y que clama por él día y noche, hasta que su poder se manifieste en esta tierra. ¿Sabes que Dios responde más abundantemente de lo que pedimos o entendemos? Porque más adelante Dios dio una respuesta de justicia ahora contra aquel hombre. Dios mandó un ángel para dar muerte a Herodes. Dios es el dueño de la vida, Él la da, Él la quita. Dios toma la vida de aquellos que Él ama y toma la vida de aquellos que se levantan contra Él. Herodes, con la presunción de considerarse un hombre grande, poderoso, un dios en la tierra, como hoy muchos se levantan como que fueran dioses, se levantan pensando que tienen el destino de la humanidad en sus manos, que pueden manejar, controlar, determinar cuántas personas van a vivir. Hoy debemos recordar que hay uno en el cielo que gobierna en el reino de los hombres y que se llama Jesucristo, que es nuestro Señor, el que nosotros alabamos y celebramos cada día y que hoy alrededor de esta palabra lo confesamos como el soberano de los reyes de la tierra. Él mandó un ángel que hirió a Herodes y sabes que tuvo una muerte terrible, murió comido por gusanos. Y hay algo especial al final del capítulo 12 del libro de los Hechos. Hubo daño, lastimaron al cuerpo de Cristo, pero el Señor intervino para liberar, para salvar a aquel hombre, porque había todavía más cosas que hacer, porque no era el tiempo para Pedro, no era el fin de sus días. Todavía Pedro iba a ser instrumento en las manos del Señor, y así es nuestra vida cuando está en las manos del Señor. Llegará el día que habremos cumplido el propósito y que Dios nos dirá: ven, hijo mío, entra en el gozo de tu Señor. Ven, buen siervo, y entra en el gozo de tu Señor. Así vemos también que Dios respondió a la iglesia más allá, porque trajo justicia. Y de una manera notoria, para que todos vieran, se enteraran, se dieran cuenta que hay un solo Dios que reina, gobierna, manda en el reino de los hombres. Los hombres no son dioses, solo el Señor es Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Oye iglesia, Jesucristo es Señor de señores y Rey de los reyes. Al final, casi al versículo 24 dice:
A pesar de Herodes, a pesar de su maldad, a pesar del odio contra la iglesia, debemos regocijarnos porque dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y no dudo que en este tiempo de necesidad, de dolor, de muerte, de sufrimiento, también la palabra va a prevalecer, la palabra va a crecer en el corazón de aquellos que están dispuestos para la vida eterna, dispuestos para buscar a Dios con todo el corazón y con toda sinceridad. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Dios es soberano. Permite que te repita estas palabras, que lo recuerde a lo profundo de tu corazón. Dios es soberano, gobierna en el reino de los hombres. Por más tristes que sean las noticias, por más que los expertos nos hablen de una curva de muerte, de un pronóstico de enfermedad, de contagio y de muerte, creo que nosotros somos los únicos que nos podemos levantar en este momento para clamar al Dios del cielo y pedir misericordia y pedir por milagros asombrosos en los hospitales, en el corazón de los hombres y de las mujeres que están sufriendo en este momento por la pandemia. Creo que nosotros somos los únicos que podemos dar palabras de esperanza. Somos los únicos que podríamos llamar a alguien por un teléfono y decirle, debo recordar que Dios tiene el control de nuestras vidas en sus manos. No temas, no te desanimes, no te hundas en el temor, no tengas pánico, no te desalientes, no te deprimas. Hay un Dios que gobierna y que tiene el control de este mundo. No lo tienen los hombres, no lo tienen los chinos, no lo tiene ningún ser humano. Nadie puede pretender en este momento que va a dirigir el destino de la humanidad, porque el destino de la humanidad está en las manos de nuestro Señor, Dios Todopoderoso, Jesucristo, Rey de Reyes, el soberano de los reyes de la tierra. Y solo Él tiene palabras de salvación y de esperanza. Creo con todo mi corazón que la iglesia es la única que puede cambiar el curso de esta historia. Estamos viviendo un evento jamás conocido por la humanidad, del cual no había una referencia. Hemos oído de plagas y de pandemias en ciertos lugares del mundo, pero no hemos visto un mundo encerrado en sus casas, un mundo confinado en sus hogares, con tristeza, con dolor, con enfermedad, con quebranto, sin esperanza. Por eso es que la iglesia tiene el mensaje de esperanza y somos nosotros los únicos que nos podemos poner en la brecha para pedir al Señor por los médicos, por los enfermos, por un mundo que no tiene esperanza, por un mundo que teme la muerte, que teme la economía, que teme de todas las cosas que los expertos nos están hablando en este momento. Pero el mayor de todos es Jesucristo. El soberano en el cielo, en la tierra, se llama Jesús y Él tiene planes de amor y de esperanza para todos nosotros. Debemos orar que su voluntad prevalezca. Por eso, a manera de conclusión, para terminar en este momento y ir a un paso de reflexión, a un paso que lo podamos dar juntos y podamos nosotros saber que caminamos en la voluntad de Dios. Quisiera señalar 4 cosas para terminar. La primera es que todos nosotros, esto debe empezar por nosotros. La Biblia dice, al hablar de sanar la tierra, empieza no con el poder de Dios, sino con la capacidad que tengamos nosotros para humillarnos ante Él. Su palabra dice, si mi pueblo se humilla. Y nosotros debemos, número 1, aceptar con humildad el gobierno y la autoridad de nuestro Señor. Somos nosotros los primeros que debemos reconocer humildemente que el Señor es el Señor, porque hacerlo es lo que nos va a llevar
en el camino de su voluntad. Y digo que debemos aceptarlo con humildad, porque muchas personas podrán decir, bueno, si yo lo creo, pues yo lo pienso, ¿y qué con eso? Bueno, nos parecemos muchas veces a los hijos que les das una instrucción, que reciben una orden, que hagan algo, y mientras van a hacerlo, van hablando entre dientes, van expresando su molestia, su desacuerdo, su enojo. Puede ser que lo cumplan, sí obedecieron, pero van a su habitación, dan un golpe en la puerta y se encierran y pueden poner música a todo volumen para demostrar que están en total desacuerdo. Eso no lo hacen los niños, eso lo hacen los adultos. Eso lo hacemos muchas veces nosotros porque de mala gana, de mal modo, caminamos tratando de agradar a Dios a nuestra manera, haciendo las cosas a nuestra manera. Por eso digo, si Dios es soberano, nosotros debemos reconocerlo, aceptarlo con humildad. Número 2, creo que debemos pedir en este momento, con mucha fe y mucho valor, debemos pedir, venga tu voluntad. Es la iglesia la que ha recibido esta comisión de orar y de pedir, venga tu voluntad. Hágase tu voluntad. Somos nosotros los que anhelamos, porque las personas que viven en las tinieblas, en la oscuridad moral, caminan lejos de la voluntad de Dios y solo nosotros sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso debemos rogar con mucho valor, con muchas fuerzas de nuestro corazón, venga Señor tu voluntad, hágase tu voluntad en mi vida, en mi casa, en mis amigos, en mi colonia, en esta ciudad, en esta nación, entre los pueblos, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Que cese la fortaleza de la rebelión, la maldad, lo que vemos en el mundo hoy, todas esas protestas que aparentemente tienen una causa justa, solamente dan lugar a la maldad, al robo, a la rapiña y a lo peor que hay guardado en el corazón de los seres humanos. Roguemos porque en este mundo prevalezca la voluntad del Señor. Y número 3, al reconocer, al pedir su voluntad, debemos someternos a ella. Porque pudiéramos pedir la voluntad de Dios en México, podemos pedir la voluntad de Dios en las naciones, en los pueblos, en la ciudad donde vivimos, pero tal vez nosotros no estamos dispuestos a someternos a eso. Y ahí es donde la Escritura nos llama una y otra vez que nos sometamos a su voluntad. Que aceptemos su voluntad, que pidamos con valor su voluntad y que estemos dispuestos a someternos a su voluntad para que podamos, número 4, vivir dispuestos a darle gloria, a agradarle, a llevar fruto. Rendimos nuestro corazón, rendimos nuestra voluntad, porque debo ser muy honesto y muy sincero para decirte que no hay otra opción. No existe. Cualquier opción aparente es la opción del hijo pródigo. Cualquier opción, cualquier otro camino que el hombre considere fuera de la voluntad de Dios será un camino de tristeza, de lágrimas, de fracaso y de muerte. De muerte física, muerte antes de tiempo y de condenación eterna. Por eso te invito que en este momento, donde estés, podamos rendirnos a Dios, podamos hacer una oración para rendir nuestro corazón, para rendir nuestra voluntad, para dejar de luchar, para dejar de resistir la voluntad de Dios en nuestras vidas. No temas. Hacer la voluntad de Dios es lo mejor que le podrá pasar a tu vida. No temas que Dios dañará tu vida. No temas que Dios te llevará a situaciones difíciles. Su voluntad es lo mejor y un día dirás, fue la mejor decisión de mi vida. Muchas personas dicen que han aceptado a Jesús,
pero no están dispuestos a caminar con Él. No están dispuestos a obedecerle. Lo más básico de la vida cristiana no lo quieren hacer. No quieren tomar una cruz, no quieren negarse, no quieren perdonar, no quieren poner su vida a disposición del Señor. Creo que muchos han vivido engañados y es tiempo de despertar. Dios es la suprema autoridad en el universo, es la autoridad en la tierra y en los cielos. Lo ha sido por generaciones. Su reino es reino eterno por generaciones. Él seguirá siendo rey cuando nosotros no estemos en esta tierra, si es que Él no viene antes. Así que te invito que oremos. Te invito con humildad, rindamos nuestro corazón al Señor. Y digamos: Padre, reconocemos que aquel que tú enviaste a morir como un cordero, hoy es el león de la tribu de Judá, el soberano de los reyes de la tierra, el Rey de reyes y el Señor de señores. Y en este momento, con esta oración, quiero rendir mi vida a tu voluntad con toda humildad. Quiero reconocer que la autoridad del reino y el poderío te pertenecen a ti. Yo no soy dueño de mi vida, yo no soy señor de mi camino, yo no soy el dueño de mi destino. Por eso pido que se haga tu voluntad. Por eso ruego, porque entiendo que tu voluntad es buena, agradable, es perfecta y será lo mejor para mi vida por generaciones. Asumo con humildad que tú eres el Rey y que yo soy un siervo, solamente un hombre que quiero vivir el resto de mi vida para hacer tu voluntad. Tú puedes decirle a Dios con tus propias palabras que estás dispuesto a someterte, tu corazón, tus planes, tu vida, tu hogar, tu matrimonio, tus problemas, tu negocio, tus proyectos, tus planes. Podemos rendirlos con toda confianza y rogar con valor, con seguridad: hágase tu voluntad en mi vida, en mi casa, en México, en cada aspecto de mi vida, como se hace en los cielos. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús y lo pedimos hoy para la gloria de Dios, que Él sea exaltado en nuestras vidas y llevemos mucho fruto para la gloria de tu nombre. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús y lo pedimos para su gloria. Que el Señor te bendiga, te guarde de todo mal, de toda plaga. El Señor fortalezca tu corazón y pronto salgamos adelante triunfantes en Cristo Jesús. Amén.